La gravedad no es una fuerza distinta de las demás, es una fuerza como cualquier otra. La ecuación de Einstein tiene dos términos. A la izquierda los términos matemáticos, respecto al tiempo y al espacio, lo que se llaman las curvaturas del espacio-tiempo. Y a la derecha de la ecuación de Einstein, de la relatividad general, tenemos las masas y energías del universo. Mi titular, Hubble nunca en toda su vida creyó en la expansión del universo. En física no hay jamás ninguna singularidad. La singularidad lo único que te dice es que la teoría no es correcta en el lugar donde aparece la singularidad. Soy Emilio Elizalde, bueno, en Cataluña Emili Elizalde, pero internacionalmente Emilio. He sido profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante bastantes años en el Instituto de Ciencias del Espacio y también investigador del Institut d'Estudis Espacials de Cataluña. En esta conversación hablaremos de mi libro que he escrito sobre cosmología moderna, hablando de las dos revoluciones científicas que se han producido en el siglo pasado y dando detalles sobre ello. Gracias, Emili, por estar en Vidas Ajenas. Gracias a vosotros por invitarme. Me encanta explicar las cosas que he ido aprendiendo con los años. Creo que tenemos por delante una conversación fascinante para saber en qué punto nos encontramos en la cosmología moderna. Pero antes hay que echar la vista atrás, como propone en su libro Cosmología moderna desde los orígenes. Y me voy a 1912, que es cuando usted dice que la cosmología se convierte en ciencia. Sí. ¿Por qué? Bueno, esto es una investigación que hice por mi cuenta al escribir el libro, que he de decir que fue por encargo de la Real Sociedad Española de Física. Me encargaron un libro sobre cosmología para una colección que hacían. Y entonces pues dije, bueno, pues vamos a escribir. Yo tenía diversos capítulos, por así decirlo, a partir de trabajos que había hecho ya escritos, pero tuve que darle un enfoque global, o sea, escribir un libro. Y entonces pues me dije, voy a escribir sobre la cosmología moderna, porque si empezamos con la cosmología desde la antigüedad, incluso me concentré en este libro en los inicios de la cosmología, desde sus inicios. Me querían hacer poner hasta el presente y lo que vendrá, y dije, no, no puedo, en las páginas que me dieron no puedo poner todo esto. O sea que esto, hay que decir que el libro se centra mucho en los orígenes. También está explicado su evolución hasta ahora, ¿no? Pero la última parte, los últimos inventos no están muy explicados, por así decirlo. Está mucho mejor explicado los inicios. Que los inicios pues no estaban tan bien explicados en otras partes, como pude ver. Y en particular, ¿cuándo comenzó? O sea, ¿cuándo comienza? Algunos... mis colegas, hablando con colegas, algunos decían esto comienza los teóricos, con Einstein y su teoría, ahí comienza, ahí se puede hablar de cosmología moderna. Los otros, los astrónomos, dicen que empieza con Hubble, con esta figura, ahí empieza la cosmología moderna. Pero yo profundicé más, o sea, ¿cuándo empieza la cosmología moderna? Cuando se puede realmente estudiar el universo. ¿Y cuándo por primera vez en la historia fue posible estudiar el universo? ¿Cuándo? Mirando lo que tenía allá, vi que era el año 1912, y esto puedo decir que soy el primero en afirmarlo de esta manera tan categórica, y no solo lo he afirmado en el libro, sino también en artículos escritos para revistas internacionales. ¿Por qué? Porque este año, ¿por qué? Pues clarísimamente. En este año no se produjo ningún gran descubrimiento como Hubble, ni ningún gran descubrimiento como la relatividad, pero fue el primer año en que se pudo estudiar el universo. Por una parte, hay que decir que el universo a gran escala, a escala cosmológica, estamos hablando de escalas cosmológicas, no de escalas de astrofísica, en que podemos ver el interior de las estrellas, los planetas, no, estamos a escala cosmológica. A estas escalas enormes, el universo, los objetos del universo son puntos, son puntos.
Pues bien, se trata de estudiar una distribución puntual, un many body problem, que se llama en física, un problema de muchos cuerpos, muchos puntos. ¿Cómo se estudia esto en la física ordinaria? En la física, pues no hay que pensar demasiado. O sea, hay que averiguar, hay que dar la posición y la velocidad de cada uno de estos puntos, que en este caso son los objetos celestes. A veces un punto de estos tiene miles de millones de estrellas allí. O sea, puede ser una galaxia o un cúmulo de galaxias, o sea, es una cosa enorme, pero a estas distancias lo vemos como un punto y tenemos que estudiar la evolución de estos puntos. Por tanto, conocer su posición y sus velocidades. ¿Y cuándo fue esto posible por primera vez? El año 1912 fue el año en que Henrietta Leavitt publicó el último trabajo de sus investigaciones que había hecho en los años anteriores, en las nubes de Magallanes, sobre las estrellas variables cefeidas, que tienen en particular, se están utilizando ahora, incluso ahora, o sea, esto es una cosa que no ha perecido. Son estrellas de las cuales podemos conocer su luminosidad intrínseca, porque resulta que ella descubrió una ley en que esta luminosidad intrínseca de la estrella está relacionada con el periodo de variabilidad. O sea, esta estrella, si se observa a lo largo del tiempo, su luminosidad va variando. O sea, tiene un pico, ahora baja, ahora sube. Y entonces, estudiando el periodo está relacionado con la luminosidad intrínseca de la estrella. Si nosotros tenemos la luminosidad intrínseca, la que tiene de verdad la estrella, y vemos la luminosidad que tiene vista desde aquí, desde la Tierra, entonces por la ley de Gauss, o sea, sabemos la distancia, porque la pérdida de luminosidad es proporcional al cuadrado de la distancia, y así averiguamos la distancia de las estrellas. Primer punto. Henrietta Leavitt nos dijo cómo calcular distancias. Y por otra parte, en 1912, es el año en que se inició el programa de Vestos Leifer. Vestos Leifer inició su programa de investigación de redshifts. El redshift es el efecto Doppler óptico. El efecto Doppler óptico. Es decir, que si una estrella se aleja de nosotros, nosotros la vemos más roja, corrida al rojo. Si se acerca a nosotros, la vemos corrida al azul, por efecto Doppler óptico. Esto es lo que se llama redshift, en un caso redshift si se aleja y blue shift si se acerca. Entonces, Schleifer empezó sus investigaciones sobre estos desplazamientos, corrimientos del espectro de las estrellas, con los cuales averiguaba su velocidad, y si se acercaban o se alejaban de nosotros. Y esto ocurrió en 1912, en que empezó este programa. Y por tanto, para mí, este es el año en que empezó la cosmología moderna. No hubo grandes acontecimientos excepcionales, no, pero de un modo práctico fue la primera vez que pudimos estudiar el universo. Las herramientas para estudiar la distancia y la velocidad. Sí. Y esos son los bloques de observación de la ciencia, ¿no? Nos faltaría la parte teórica que explica. Ah, bueno, exactamente. O sea, la ciencia, como Galileo estableció, toda teoría científica tiene dos patas. Una es la propia teoría, que aquí no la decimos, aquí no hay teoría detrás de esto. Y luego la observación de la naturaleza. Y hay que cuadrar las dos cosas. Y entonces tenemos lo que llama una teoría científica. O sea, ahora estoy hablando únicamente de la parte observacional. Para tener la parte teórica, esta nos la proporcionó Einstein unos años más tarde, pocos años más tarde, en 1915. Y antes de pasar a Einstein, porque será un punto en el que nos tenemos que detener, ¿cómo era el cosmos antes de 1912? Bueno, el cosmos antes de 1912, y no solo incluso esto perduró hasta 1924. Hasta 1924, o sea que todos estos años se creía que el universo
era pequeño, bueno, se reducía a la Vía Láctea. Se habían visto ya miles y miles de objetos que hoy son otras galaxias, sabemos que son otras galaxias, y que entonces se llamaban nebulosas. En particular las nebulosas espirales se llamaban nebulosas porque serían como una nebulosa, ¿no? Se habían visto miles de estos ya, pero lo que no se sabía es calcular la distancia, y se creía que estaban todos dentro de la Vía Láctea y que esta era la totalidad del universo. Por otra parte, se creía que el universo era eterno, o sea, que había existido desde siempre y existiría por siempre, un universo eterno. Las teorías del universo eterno ya son más filosóficas, o sea, porque ¿qué pruebas hay de que el universo sea eterno? Pues bueno, o sea, incluso se puede decir que en años anteriores, si nos remontamos a filósofos y tal, había teorías que hablaban de un origen del universo, o sea que desde el punto de vista filosófico especulativo, no es que por necesidad se creyese que el universo tenía que ser eterno, pero este era el pensamiento mayoritario en esta época, ¿no? Y entonces, como que el universo había tenido tantos años para evolucionar, resulta que en física cualquier sistema físico, estoy hablando del universo considerado como un sistema físico, cualquier sistema físico, bajo condiciones muy generales, si se le deja evolucionar, evoluciona a un estado estacionario. A un estado estacionario que a veces se llama estático. Estático no quiere decir que los cuerpos celestes no se muevan, sino quiere decir que si lo observamos ahora y lo observamos dentro de 1000 años, pues lo veríamos más o menos igual. O sea, todo, sí, o sea, no exactamente igual, pero estacionario. Por fuerza tenía que serlo, porque cualquier sistema físico, en condiciones muy generales, ya digo, hay excepciones, o sea, en el laboratorio se crean excepciones de todo tipo, pero en condiciones muy generales el sistema evoluciona a la estacionariedad. Por tanto, el universo tenía que ser estacionario, estático, o sea, y por razones científicas. Entonces, ahora sí, podemos ir a esa parte teórica que revela Einstein, ¿no?, en 1915. ¿Cree que podemos entender un poco por encima la teoría de la relatividad general? Es difícil, pero lo intentaré. Antes de esto quisiera apuntar un punto que tal vez sea el momento, porque es importante. El cálculo de distancias históricamente siempre ha sido complicadísimo. Es el cálculo más complicado que hay en astrofísica o en cosmología. Es lo más difícil de calcular. El primer modelo del universo, por hacer un pequeño inciso de 2 minutos, el primer modelo del universo científico, o sea, no mitológico, o sea, habiéndose liberado ya de Atlas, que tenía que sostener la Tierra y tal, o sea, el primer modelo científico es de 600 años antes de Jesucristo, debido a Anaximandro. Él tiene un modelo, todas unas proporciones preciosas, en que teníamos el círculo del Sol, el círculo del Sol, el círculo de la Luna, y luego los círculos de las estrellas que estaban en un cilindro. El objeto más lejano de la Tierra era el Sol, para el modelo de Anaximandro, primer modelo científico, y era por consideraciones científicas, científicas. ¿Por qué? Porque tenían entonces la teoría de los 4 elementos. El Sol era fuego, y la Luna, y las estrellas, y los planetas, esto era fuego, el elemento fuego. Y el fuego siempre sube el fuego. Entonces, ¿cuál es el fuego más grande? El Sol. El Sol es el que había subido más y estaba en el círculo más externo. Esto es científico, esto era la ciencia de aquella época. Y no hay que reírse, porque cuando uno escribe un libro de historia, histórico de la ciencia, hay que andarse con mucho cuidado. Porque los historiadores siempre nos critican a los científicos que cuando los científicos escribimos libros sobre ciencia, sobre historia de la ciencia, lo miramos con los ojos de ahora. Con los ojos de ahora juzgamos lo que hicieron entonces. Y esto no se tiene que hacer. Y esto yo lo he intentado evitar al máximo. O sea, si yo me pongo en el modelo de Anaximandro, intento entenderlo con los conocimientos de su época. Y este era un modelo científico precioso. Y uno dirá, pero qué tontos, o sea, el Sol era lo más lejos, las estrellas estaban más cerca que el Sol y la Luna en este modelo. Claro, porque eran fuegos más pequeños, estaban todos en un cilindro más cerca
que el Sol y que la Luna, estaba en el círculo de fuego de la Luna. Pues bueno, entonces quiero decir con esto que el cálculo de distancias, o sea, estas personas eran muy inteligentes, pero no sabían cómo calcular, cómo podían calcular la distancia al Sol y a la Luna. Es que esto a veces no nos lo preguntamos, ahora todo lo tenemos ya por hecho. Y bueno, pues es así. Y hoy en día el problema persiste. O sea, los grandes problemas actuales también tienen como referencia la dificultad, los errores cometidos en el cálculo de distancias. Bueno, esto es un inciso, porque simplemente decir que el cálculo de distancias es muy complicado. Y en estas dos partes que he analizado, de Henrietta y de Westphal-Leifer, resulta que el cálculo de espectros de Westphal-Leifer tenía errores mucho más pequeños que el cálculo de distancias con la fórmula de Leavitt. Los errores son mucho mayores. Pero esto es así, o sea, porque esta ley pues tiene una barra de error grande, y el cálculo de distancias es muy difícil. Hay que tenerlo presente. Entonces, muy difícil es también hablar de la teoría de Einstein. Pero yo puedo resumirla, o sea, a esto le he dedicado mucho tiempo. La puedo resumir como él hizo, como él hizo. Cuando a Einstein se le preguntó, no, incluso no se le preguntó, porque esto lo dijo en un par de ocasiones sin ser preguntado, lo afirmó en un par de ocasiones, que la idea más genial, más feliz de toda su vida, la había tenido un día en que estaba sentado en la oficina de patentes en Berna, donde trabajaba, que por cierto él siempre afirmó que había sacado mucho provecho de su trabajo en la oficina de patentes, que había aprendido mucho, o sea que esto se parece que fue un trabajo de segundo orden, que le dieron allí un trabajo para ganarse la vida, y que esto le distraía de sus objetivos, de las teorías que creó de la relatividad. No, sacó mucho provecho de esto. Un día estaba sentado en la oficina de patentes y de repente en su silla se sobresaltó porque tuvo la idea más genial de su vida. Se imaginó en aquel preciso instante cayendo desde el tejado de su casa, verticalmente, en posición vertical, y sosteniendo en la mano pues un objeto, una moneda. Yo cuando explico esto explico que sostenía la manzana de Newton, la manzana de Newton allí en su mano, sostenía un objeto. Y dice, mira, mientras yo estaba cayendo, si le doy la vuelta a la mano, el objeto que tenía en la mano no caería a sus pies, no caería a sus pies, sino que se mantendría al lado de la mano. Este fue el pensamiento más genial, y esto contiene toda la teoría de la relatividad general de Einstein. No la especial, o sea, estoy hablando de la relatividad general de Einstein. La especial va por otro camino. Ahí. Y uno dirá, esto es una tontería enorme. Resulta que las grandes teorías vienen todas de acontecimientos que parecen puras tonterías. O sea, y está contenido aquí. Y esto lo explico en mis escritos, o sea, aparte del libro, en los escritos que hago, lo explico. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que esto quiere decir, lo que hizo? Esto quiere decir que, poniéndose aceleradamente con la misma aceleración que la gravedad, había eliminado la fuerza de la gravedad en su entorno. Al ir cayendo desde el tejado de su casa, había eliminado la fuerza de la gravedad. O sea, los objetos que tenía allí no caerían ya a sus pies. O sea, en su entorno no había gravedad. No había gravedad. Por tanto, la gravedad puede eliminarse poniéndose en aceleración, en este caso, hacia tierra. Complementando esto, o sea que lo primero que esto quiere decir es que la gravedad no es una fuerza distinta de las demás, es una fuerza como cualquier otra, lo cual también se puede explicar del siguiente modo, también debido a Einstein. Si nos colocamos en una cápsula, coloquemos a un observador dentro de una cápsula, no puede ver lo que hay fuera, nada, y esta cápsula la ponemos en ingravidez,
en el espacio exterior donde no hay gravedad, lejos de todos los cuerpos. Bueno, vale, o sea, el hombre pues estará en ingravidez, lo mismo que le ocurría a Einstein cuando caía, ¿de acuerdo? Ahora bien, cojamos la cápsula y la colocamos encima de la Tierra, aquí, plas. Entonces él verá que tiene una fuerza que le atrae hacia abajo. Si tiene una pelota allí, pues bueno, podrá jugar con la pelota y dirá, bueno, estoy en la Tierra, porque ya está acostumbrado, ¿no? O sea, esta fuerza, como la gravedad terrestre. Ahora, cojamos la cápsula con el observador y la colocamos de nuevo en el espacio, pero le metemos un pequeño propulsor por debajo. Por el suelo le ponemos un propulsor a lo que sea, a gas butano, o sea, con energía solar o con la fuerza del tipo que sea, o con en fin, haciéndole la fuerza, como sea, cualquier fuerza que lo propulse con una fuerza de un G, de un G, la misma fuerza que hace, pero hacia arriba, o sea, propulsándole, como estos que se han disparado a veces a 10 Gs casi, no, un G. Bueno, pues si se lo propulsa a un G, pero está en el espacio exterior, él se creerá que está en la Tierra. Es decir, la fuerza gravitatoria a la que nos ejerce la Tierra se puede sustituir por una fuerza de cualquier otro tipo, Esto es el principio de equivalencia. Y esta es la base de toda la relatividad general. Y eso, gracias por intentarlo. No, por intentarlo se puede continuar un poquito más. O sea, en esta observación de Einstein, de dejarse caer, aquí intervienen derivadas segundas. O sea, estamos acelerando el sistema con una aceleración temporal. Derivada segunda del sistema en que está el personaje respecto al tiempo. Derivada segunda respecto al tiempo. Si ahora observamos la Estación Espacial Internacional, allí también están en ingravidez. Allí también están en ingravidez, como hemos visto los astronautas. Esto no quiere decir que a la distancia de la estación, que está a 400 kilómetros más o menos, la gravedad de la Tierra no actúe, porque la gravedad de la Tierra a 400 kilómetros es el 98% de la gravedad aquí. O sea que actúa y muy fuertemente, solo un poquito, un 2% menos que la gravedad de aquí. Y uno dirá, ¿y cómo es que entonces, cómo es que allí flotan? Porque estas son las otras derivadas que intervienen en la ecuación de Einstein. Estoy intentando explicar toda la ecuación. O sea, en este pensamiento son las derivadas segundas respecto al tiempo. Pero en la estación espacial, o sea, la ingravidez, la compensación de la gravedad, se hace mayormente por derivadas espaciales, o sea, porque la trayectoria se curva. La trayectoria se va curvando, están en una órbita estacionaria en torno a la Tierra, entonces resulta que la eliminación de la gravedad se produce curvando la trayectoria. Es decir, que en este caso la gravedad se elimina con derivadas segundas respecto al espacio. Y con esto ya tenemos la ecuación de Einstein. La ecuación de Einstein tiene dos términos. A la izquierda los términos matemáticos, derivadas segundas respecto al tiempo y al espacio, lo que se llaman las curvaturas del espacio-tiempo. Curvatura del espacio-tiempo tenemos a la izquierda. Y a la derecha de la ecuación de Einstein, de la relatividad general, tenemos las masas y energías del universo. Las masas y energías del universo, las que causan la gravedad, las que causan la gravedad del universo. El contenido de masa y energía del universo. Pues lo que descubrió Einstein con esta idea feliz es que puede sustituir una cosa por la otra, como yo he hecho, bueno, aquí con este hombre, que sustituíamos la gravedad, las masas, allí no había ninguna masa que le atrayese, no había masas, las hemos sustituido por aceleraciones, por derivadas segundas. Pues esto es lo que descubrió Einstein y así planteó la ecuación. Las derivadas segundas del sistema de referencia del universo equivalen
a las masas y aceleraciones. Y ahí tienes la ecuación general de la relatividad general de Einstein, que es una cosa que se considera complicadísima y tal. Hay que decir que para llegar a esta ecuación, Einstein empleó 10 años. Hay que decir también de que si no hubiese existido las matemáticas que creó Bernhard Riemann, discípulo de Gauss, que creó los espacios multidimensionales, las derivadas covariantes, los espacios multidimensionales, fue más allá que Euclides, más de 3 dimensiones. Yo le diría, ¿y esto para qué servirá? Gauss, que le dirigió la tesis, decía, no diga que estos son nuevas dimensiones. Llamémosle Mannigfaltigkeit, variedad, variedad de más dimensiones, no espacio de más dimensiones. Esto corregidme porque decía, bueno, esto veremos si tiene que ver con la realidad o no, algún día. Efectivamente, si esto no hubiese existido, Einstein no hubiera podido escribir sus ecuaciones, que le costó 10 años, y con la ayuda de Grossman, de Mileva-Maric, para escribir las ecuaciones. Pero estas ecuaciones simplemente reflejan esta idea de que una cosa es lo misma que la otra, que la ley de la gravedad es universal. Estas leyes, las leyes son universales, valen para cualquier lugar del universo y ahí está condensado. Y además, muy importante, llegó a una única ecuación, hasta orden 2, hasta derivadas de orden 2, la ecuación que escribió Einstein es única. O sea que su idea se refleja en esta ecuación y solo en esta, y la única cosa que se le puede modificar a la ecuación es la constante, una constante, la constante que llamó constante cosmológica. De modo, Emili, que tenemos la teoría general de la relatividad y tenemos los instrumentos que Leavitt y Schleifer dan, y con eso conformamos la teoría científica moderna de la cosmología, ¿no? Llegamos a lo que es lo que creo que llama la primera revolución, si lo he entendido bien, que es la expansión del universo. Pasamos de un universo estático a uno en expansión. Bien, efectivamente, Einstein, cuando creó su teoría de la relatividad en 1915, de momento no lo aplicó al universo, tardó 1 año y medio. En el 1917 intentó con su teoría describir el universo, en 1917. Y entonces se vio que no describía el universo estático, porque resulta que, debido a la gravedad, el universo estacionario no puede existir, porque resulta que colapsa por acción de la gravedad. O sea que su gran teoría no había ido más allá de la teoría de Newton en este aspecto, porque en la teoría de Newton ya se sabía que el universo colapsaba, que no podía resolver este problema. Y entonces, pues Einstein vio que en su teoría sí que podía resolver el problema, porque tenía, como he dicho antes, la posibilidad de poner una constante, le puso una constante que la llamó una constante universal, la constante cosmológica, que haría como una presión impidiendo que las masas colapsasen. Y así quedó satisfecho en 1917. El universo estático era una solución a sus ecuaciones con la constante cosmológica. Y así quedó la cosa. Bueno, en el aspecto observacional, antes de hablar de la ley de Hubble, hay que hablar del primer descubrimiento de Hubble, que se produjo en 1923, y que no se atrevió a publicar porque era revolucionario. Y no hace referencia al universo estático, sino al universo pequeño. O sea, se dio cuenta con la ley de Leavitt, utilizando la ley de Henrietta Leavitt, calculó, y viendo que había una cefeida, una variable cefeida en Andrómeda, y esto no es una investigación que hiciese él, sino que revisando placas del laboratorio de Mount Wilson, placas de años anteriores, que se remontaban, creo, a 1906 o por ahí, o sea, de varios años, vio que en Andrómeda había una variable cefeida
porque iba variando, o sea, en estas placas tomadas en el laboratorio, simplemente revisándolas vio que había una variable, o sea, que la luminosidad iba variando. Y entonces, utilizando la ley de Leavitt, calculó la distancia a esta cefeida que estaba en Andrómeda y vio que era 10 veces mayor aproximadamente que cualquier otra distancia calculada hasta entonces para cuerpos aquí en la Vía Láctea, en el universo. O sea, todas las distancias que habían sido calculadas anteriormente, todas eran mucho más pequeñas que esta que calculó él, que era 10 veces mayor. Y por tanto concluyó que Andrómeda tenía que estar fuera de la Vía Láctea. Y esto era tan revolucionario que no se atrevió a enviarlo a una revista para su publicación. Y lo envió al New York Times. Y se cree que lo hizo telefónicamente, dio la noticia al New York Times y el New York Times lo publicó con un error en su nombre. Y esto no se sabe, porque ¿cómo es que la noticia en el New York Times aparece con Hubble, su nombre, con un error? Porque resulta que se piensa que lo hizo telefónicamente y entonces el hombre, pues claro, o sea, con la fonética en inglés, y además existe otro Hubble con la grafía que le pusieron allí, pues le escribieron su nombre mal en la noticia del New York Times, pero apareció gran descubrimiento. La teoría de Kant de los muchos universos es cierta, porque los filósofos siempre se adelantan a los físicos. Ya existían estas ideas de que a lo mejor nuestro mundo, la Vía Láctea, no era el único universo, sino que había otros universos semejantes en un universo de islas, y nosotros estamos en una isla, en la Vía Láctea. Esta era la teoría del universo isla, y así aparece en la noticia del New York Times. Hubble ha descubierto que la teoría del Island Universe es cierta, porque Andrómeda es otro mundo. Bueno, esto es impactante. Esto es 1924, o sea que primero se vio que la Vía Láctea no lo era todo, luego a partir de ahí ya se fue viendo que todas estas nebulosas espirales, todas estaban, en fin, o sea, fue el principio de todo, de ver que el universo era mucho mayor. Y el principio, el ver que el universo no era estático, esto se vio efectivamente, pues unos años más tarde, utilizando los redshifts, las velocidades de Slipher. Slipher ya en el año 1914, en que había recogido ya datos para 14 nebulosas, vio que de los 14 había 3 que eran blue shifts, que eran para Andrómeda, el triángulo, en fin, las más próximas se acercan a nosotros, pero todas las demás eran redshifts, se alejaban. Y en el 1914 ya vio que estas que se alejaban lo hacían a velocidades enormes, de acuerdo con sus cálculos del redshift. Y entonces pues ya empezó a pensar de que a lo mejor esta hipótesis del universo estacionario, ¿cómo se podía compensar el que estas nebulosas escapasen a estas velocidades? Tendría que tener otras que venían de allí de lo lejos a estas velocidades, y esto no se producía, porque todas las lejanas se escapaban. O sea que ya vio que esto se tambaleaba. Esto lo vio Besto-Slipher ya. Pero fue Hubble quien, juntando la tabla de redshifts, de velocidades de Besto-Slipher, con su tabla de distancias, porque Hubble lo que hacía era calcular distancias, utilizando la fórmula de Henrietta-Leavitt, y otras, para objetos más lejanos, en que no se encontraba ninguna cefeida, pues no se podía utilizar la fórmula de Leavitt, y entonces otras consideraciones que ahora no explicaré porque se alargaría mucho, pero pues formó una tabla de distancias. Y viendo la tabla de velocidades de Besto-Slipher con su tabla de distancias, vio que había una proporcionalidad, o sea, entre la distancia a que se encontraban estos objetos y la velocidad a que se escapaban. Y él, ahora diré otra cosa que también es poco conocida, ¿Quería esto decir que el universo se expande? No había este concepto, o sea, Hubble
nunca entendió el concepto de expansión del universo. Lo único que demostró era que los objetos lejanos se marchan a velocidades mayores, a velocidades proporcionales a su distancia. Pero tenían otra manera de explicar esto, Incluso, las velocidades Hubble consideraba que eran aparentes. Ahora voy a ser muy poco ortodoxo, O sea, esto es una cosa que para explicarlo se necesita tiempo y reflexión, O sea, porque no es lo que se encuentra por todas partes, ¿no? Hubble descubrió que el universo se expande. Esto es lo que se pone en todas partes. Pues bien, mi titular, Hubble nunca en toda su vida creyó en la expansión del universo. Nunca creyó en la expansión del universo. Sí que descubrió esta ley de proporcionalidad, pero la ley de proporcionalidad hay que explicarla en términos físicos. ¿Qué significa? ¿Cómo explicaban esta proporcionalidad entre los redshifts y las distancias? Porque pensaban que estos redshifts tal vez no estaban asociados a las velocidades, al efecto Doppler, decían. Pueden ser velocidades aparentes, parece. Si lo miramos como efecto Doppler, entonces son velocidades. Pero es que no puede ser, este era el argumento de Hubble, no puede ser estas velocidades tan extraordinarias. No pueden darse, porque él no tenía el concepto de que no era el objeto el que se alejaba, sino que era el sistema de referencia, o sea, el propio espacio-tiempo, el universo. No tenía este concepto, y además escribió a De Sitter en particular, cartas a De Sitter, en que él no era capaz de entender estas consideraciones teóricas, estas consideraciones relativistas. El modelo de De Sitter era un modelo de expansión del universo, que él esto no podía entenderlo. Él solo entendía los datos. Por una parte, había una teoría que era mayoritaria en afirmar que estos redshifts no se debían al efecto Doppler, sino que se debían al efecto de luz cansada. Efecto de luz cansada. Esto es lo que creían casi todos los astrónomos. Efecto de luz cansada quiere decir que la luz que viene de estos objetos lejanos, en su trayectoria hasta nosotros, tiene que atravesar el universo y entonces pierde energía. Estos fotones van perdiendo energía por choques, van perdiendo energía. Esto es el efecto de luz cansada. Y la pérdida de energía es proporcional a la distancia recorrida. Pues ya tenemos la ley de Hubble explicada de otra manera. Proporcionalidad entre el redshift y la distancia. Pero es que el redshift, dicen, no tienen por qué ser velocidades, puede ser que pierda energía y sea un efecto de luz cansada. Esta era la explicación. Y segundo punto para Hubble, ¿por qué no creía? Bueno, a esto me adelanto a lo que viene, pero hay que explicarlo, porque estamos en Hubble y por qué él no creyó que el universo se expandiera. Porque él dio la ley, pero no su interpretación, no la dio. No creía que el universo se expandiera. Porque los modelos estos que había de expansión del universo, y ahora me adelanto, porque eso que viene de Lemaitre, pues resulta que en estos modelos de origen de universo, no yendo hacia atrás, dice, bueno, si el universo se expande yendo hacia atrás en el tiempo, resulta que tendrá un origen. Esto es lo que hizo Lemaitre, que luego veremos con mayor detalle, pero para ilustrar este punto de Hubble, pues resulta que el universo solo tenía 2.000 millones de años. El universo solo tenía 2.000 millones de años. Cuando en la Tierra había rocas que tenían 5.000 millones de años. Entonces esto era absurdo. Entonces decía, todos estos teóricos, esto es lo que afirmaba Hubble, ¿no? Estos teóricos aquí con estas teorías, esto no puede ser verdad. O sea, todo esto de asociarlo a la expansión del universo y este modelo y que tenga dos... Y decía, mi telescopio, en Mount Wilson tenía el mejor telescopio del mundo, y así lo decía él, mi mejor telescopio del mundo me dice que si aplicamos esta ley, y con, cuidado,
todo esto dependía de la velocidad, de la constante de Hubble, de la constante de proporcionalidad en esta expansión, de la constante de proporcionalidad. Y todo el error estaba no en la teoría, que luego se demostró correcta, de expansión del universo, sino que estaba en el cálculo de distancias. El cálculo de distancias hacía que la constante de Hubble de proporcionalidad entre velocidades y distancias, ¿no? La constante de Hubble pues tuviese un valor de 500, cuando en realidad su valor ahora, que está en entredicho, de esto hablaremos luego, pues es de 70, 60, 70, o sea, casi 10 veces menos. El error era 10 de un orden de magnitud, porque por el cálculo de distancias. Esto era lo que fallaba en el modelo, y por esto el universo tenía 2000 años, y por esto Hubble jamás creyó en estos modelos de origen y expansión del universo. Nunca creyó en la base, en la relatividad esta, o sea, en estos modelos de la relatividad. No, o sea que él, y los combatió durante toda su vida. Él dio la ley, pero la interpretó de otra manera. Esta otra manera de interpretación luego se demostró que no era correcta, porque resulta que no es que no haya una pequeña pérdida, la hay. O sea, no es que haya un pequeño corrimiento debido a este efecto de luz cansada, pero es muy pequeño. Es muy pequeño, y mayoritariamente el efecto es efecto Doppler óptico. Pero como decía Lemaitre, sí que dio razones para explicar la expansión. Lemaitre es un gran personaje. Lemaitre es realmente un gran personaje. Lemaitre, bueno, podríamos estar hablando de él mucho, pero resumiendo, Lemaitre, él nunca hizo, como si dijéramos, ninguna observación del universo. Y nunca hizo ninguna, tampoco teoría importante. Simplemente él estudió una cosa y otra. Él iba en busca de un modelo del universo. Ya cuando fue a visitar a Eddington, en su primera salida de Bélgica, que fue, pues bueno, a visitar durante una temporada a Eddington, que era un personaje, pues él ya estaba buscando un modelo de universo. Y entonces, de Eddington, pues le dijo, bueno, en fin, que se concentrase en modelos de Einstein, de Sitterton, y luego regresó a Bélgica y con otra beca se fue a estudiar a Estados Unidos y hizo una tesis en MIT, que yo he tenido en mis manos, la tesis de Lemaitre en MIT. Y en esta tesis, pues él lo que hizo fue encontrar una solución de las ecuaciones de Einstein, una solución que previamente ya la había encontrado Friedman 3 o 4 años antes. Ya la había encontrado Friedman, esta solución, que es una solución del universo en expansión, o sea que corresponde a un universo en expansión. Por otra parte, esto es lo que hizo en su tesis en MIT, en el año 1925. Por otra parte, mientras estaba en Estados Unidos, fue a visitar a Vesto Slipher, a su observatorio Lowell en Arizona, fue a visitarle y obtuvo de él pues, los datos. Fue a visitar a Hubble en Mount Wilson y fue a visitar a otros grandes físicos, a Millikan, o sea, era una persona ávida de conocimiento, o sea, ávida. Algunos dicen, siendo todavía estudiante, bueno, estudiante mayorcito, ya no, pero haciendo la tesis y tal, ¿cómo podía hacer estas visitas? Pues bueno, porque él quería tener los datos de primera mano, que es el universo, cómo se comportaba. Y él ya identificó que estos eran los datos más importantes. Esto ya es mucho, fue a visitarles. Y con la tabla de velocidades de Slipher y con la tabla de distancias, es un juego de niños hallar la ley de Hubble. Y esto lo hizo Lemaitre pues 2 años antes que Hubble. Y no solo lo hizo, sino que lo publicó en una revista belga, en francés, y además lo juntó con su ecuación que había obtenido, de la solución de las ecuaciones de Einstein que había obtenido en MIT, lo juntó y lo vio clarísimo, que
los datos observacionales, estas velocidades tremendas de los objetos, que por todas partes se comportaban de la misma manera, o sea, ¿cómo podía ser? Era como un ejército, ¿no? O sea, que todos los objetos distantes se alejaban proporcionalmente a la distancia. ¿Cómo se habían puesto de acuerdo para hacer esto? Vio que la explicación plausible era que no eran los objetos los que se desplazaban, sino que se desplazaba la estructura del universo, o sea, el tejido del universo, el espacio, se desplazaba. Era esto, lo que se ampliaba. Lo vio clarísimo. Y así lo publicó en esta revista. O sea que publicó la ley de Hubble 2 años antes que Hubble. Ahora la ley de Hubble ya no se llama ley de Hubble, sino que se llama ley de Hubble-Lemaitre, por acuerdo de la Unión Astronómica Internacional, en una reunión en la que yo también voté allí, puse mi voto para que se llamase de esta manera, pues se llama así. La ley de Hubble-Lemaitre. Pero es que no solo esto, no solo la ley de Hubble, sino que la interpretó, cosas que Hubble nunca fue capaz de hacer, porque era honesto, o sea, Hubble no es que fuera tonto, era honesto consigo mismo y con sus datos, y con lo que había obtenido. Lo que pasa es que los datos fallaban estrepitosamente, y entonces pues por eso no cuadraban las cosas, no cuadraban, pero no es que él no razonase bien, simplemente que los datos eran muy erróneos para la constante de Hubble. El universo solo tenía 2000 años y no iba la cosa. Además que él ya decía que no entendía nada de las fórmulas de Einstein de la relatividad general, pues ya se declaraba incompetente para entender todo aquello, o sea que no entraba en este tema, no entraba. Pero bueno, Lemaitre hizo esto. Lo que pasa es que Lemaitre fue más allá, fue más allá. Es el que pensó, bueno, si el universo se expande, mirando hacia atrás en el tiempo, tiene un origen. Y en el origen estaría todo concentrado en lo que denominó un huevo cósmico, un átomo primordial. El átomo primordial estaba todo concentrado allá y en un momento dado, pues explotó. Y de alguna manera, pues los rayos cósmicos los identificó como resultado de esta explosión, que luego se vio que no eran, pero hizo una teoría preciosa. Einstein, en una de sus conferencias conjuntas en Estados Unidos, declaró que aquella visión del universo era la más preciosa, la más bonita que había escuchado nunca debido a Lemaitre. Lo que pasa que en esto pues introdujo una idea en nuestras cabezas que ha perdurado y que ahora no hay manera de sacarla, de las mentes de las personas normales. Eso le iba a decir. Creo que tenemos que detallar el concepto de Big Bang. Big Bang, sí. El contexto en el que nació y la interpretación que hay que darle. El concepto de Big Bang es el concepto que todo el mundo cree que conoce. O sea, esto es una cosa familiar, todo el mundo cree que conoce, y es el más desconocido por todos. Y es el que se explica peor, o sea, en cuestiones divulgativas, o sea, en artículos divulgativos, a cualquier nivel. El concepto de Big Bang se explica muy mal, muy mal. Y la razón, pues ya la da bien claramente el propio Jim Peebles. Jim Peebles es un premio Nobel del año 22, creo que es, hace unos pocos años. Tiene unos libros de cosmología preciosos, son los libros que utilicé yo cuando creé la pequeña escuela cosmológica en mi entorno en Barcelona, los libros que utilizamos, y apareció el primero, luego apareció, cuando iba a aparecer el segundo, ya estamos ansiosos para que apareciera el segundo libro, o sea, un personaje realmente impresionante, Jim Peebles, impresionante. Ya estuvo en el origen, o sea, de la radiación de fondo, ya estuvo como teórico, aunque no le dieron el premio Nobel entonces, pero ya se reconoció que hizo una labor importantísima entonces y ahora se lo dieron más tarde. Y él dice que el concepto de Big Bang, o sea, la palabra Big Bang es absolutamente inapropiada, es el concepto más inapropiado que pueda existir, porque da la idea de una explosión cuando no fue esto.
Y lo que ocurre además es que cuando Fred Hoyle, que pronunció la palabra Big Bang en un contexto muy específico, que habría que detallar también, o sea, todas estas cosas requieren su tiempo, o sea, requieren su tiempo. Nos hemos quedado en que el universo, pues ya se ha visto de que, en fin, no es estacionario, no es estacionario. Cuando Einstein se enteró de esto, pues ya dijo que había cometido el error más grande de toda su vida al introducir la constante cosmológica, cuando al final, después de bastantes años, fue convencido por varias personas de que el universo se expandía, porque Friedman intentó convencerle ya cuando obtuvo sus ecuaciones, fue a Einstein, y Einstein dijo que no, que de ninguna manera, que aquellas ecuaciones, primero encontró un error en las ecuaciones de Friedman, luego dijo que no había error, pero que de ninguna manera podían corresponder a la realidad. Esto es lo que le dijo a Friedman. Y a Lemaitre le dijo lo mismo. Cuando Lemaitre le explicó su teoría a Einstein, pues Einstein le replicó: bueno, esto ya me lo dijo Friedman hace unos años, y viendo las ecuaciones de Lemaitre y tal, dijo que no encontraba ningún error en sus ecuaciones, pero que las consecuencias físicas que extraía de allí, que eran abominables. Bueno, esto es lo que Lemaitre dijo que Einstein le había dicho. Abominable es una palabra francesa, o sea, que esto es lo que Lemaitre, en palabras de Lemaitre, lo que Lemaitre dice que Einstein le dijo cuando Lemaitre le presentó su teoría. Abominable. Y se quedó, hombre. Einstein tardó muchos años en convencerse de que el universo se expandía. Y entonces, cuando hubo este convencimiento de que el universo se expandía, incluso entonces se intentó encontrar teorías para conservar el universo estacionario. Esto parece, pero ¿cómo? Pero si ya se ha dicho que se expande, ¿cómo puede seguir siendo estacionario? Pues esto es lo que intentaba la teoría de Hoyle, Bondi y Gould, la teoría del estado estacionario, que fue explicada en Cambridge durante varias décadas, o sea, esta teoría. Y esto incluso luego se ha descubierto que Einstein lo intentó. Einstein intentó, a pesar de los descubrimientos de Hubble, simplemente interpretando que esto no correspondía a la expansión del espacio-tiempo, ¿no? Sino que, bueno, las galaxias se alejaban, o sea, pensando en que no era el espacio-tiempo el que se expandía, sino querían salvar el universo estacionario. Se intentó salvar durante mucho tiempo. Y la manera de salvarlo resulta que si estas galaxias se escapan, para conservar la densidad del universo tendría que haber un proceso de creación, creación, a partir de la nada. A partir de la nada, porque la teoría de Einstein, la energía no es creación a partir de que la energía crea partículas y las partículas se destruyen y crean energía. No es este proceso, no es una creación a partir de la energía, creamos una masa, una partícula. No. La energía vale lo mismo que la masa, o sea que aquí es lo mismo. Esto es lo que dice ya la teoría de la relatividad especial de Einstein. O sea, esto es lo mismo. No. Creación a partir de la nada. ¿Y cómo se puede crear a partir de la nada? Las ecuaciones de Einstein lo proporcionan. Para esto tendríamos que escribir la segunda ecuación de Friedman. En la ecuación de Friedman hay un término en que resulta que la densidad de materia-energía va sumado a la presión del espacio-tiempo. Presión, no una presión de un gas, no una presión material, no. La presión del sistema de referencia. Es decir, si el espacio-tiempo, o sea, el universo, hago otro inciso, es que esto para explicarlo la verdad, hago otro inciso. ¿Cómo tenemos que imaginarlos en el universo? Si nosotros fuésemos seres bidimensionales, por un momento imaginemos que somos seres bidimensionales y nuestro universo solo tiene dos dimensiones. ¿Cómo es nuestro universo? Pues es la superficie de una esfera, o sea, es la goma de un globo, la goma, o sea, nuestro universo es esto, y esta dimensión es el tiempo, El universo se expande, el universo no tiene un centro,
porque es el centro. No, el centro es el origen, o sea, esto es el tiempo. Todos los puntos del universo son equivalentes, cualquier punto del universo, ninguno es más que el otro. Todos los puntos de la superficie son equivalentes. Y desde cualquier punto, si el universo se expande igual en todas direcciones. O sea, nosotros vemos que desde aquí se aleja todo, si trazamos un pequeño circulillo y inflamos el globo, que se va expandiendo, pues, y nos ponemos en otro sitio y veremos que todo se aleja, desde cualquier punto todo se aleja de nosotros. Este es el modelo que hay que tener en la cabeza. Entonces, la verdad es que ahora ya me he perdido, ya no sé a lo que iba. Ay. A ver, de donde queríamos venir, lo que queríamos expresar era el término Big Bang. El término Big Bang. Y lo que estaba intentando explicar era cómo crear de la nada. Cómo crear de la nada, crear de la nada. Que tenía que ver con ese concepto de energía positiva y negativa. Efectivamente. Pues bien, ahora tenemos el universo situado. Que el universo se expande, si el universo se expande, esto quiere decir presión negativa. Bueno, ¿por qué? Si se contrae, a esto le llamamos presión positiva. Y si se expande, presión del espacio-tiempo. O sea, esto es el espacio-tiempo. Si se expande, presión negativa. Pues resulta que si el universo se expande, presión negativa, se pueden crear al mismo tiempo, en la ecuación de Friedman, para conservar en las ecuaciones de Einstein el equilibrio entre masas y energías y las derivadas del sistema de referencia, resulta que una expansión puede crear masa y energía y quedar invariable la ecuación, porque resulta que la masa-energía es positiva y la expansión, el término de expansión es negativo, y el término positivo y el término negativo se compensan. Y esto es lo que ocurre con las teorías de inflación. O sea que esta es la manera de crear materia, masa y energía, no a partir de la nada, porque luego habrá que ver cómo se produce esta expansión, pero a partir de la geometría del espacio-tiempo, de una expansión del espacio-tiempo. Pues bien, la masa y energía creada debe ser la misma que la expansión, el término de expansión correspondiente. Bien, pues bien, en estos modelos, esto se hacía localmente. En algunas regiones del universo se creía que estas ecuaciones de Einstein actuaban de tal manera que, produciendo allí pequeñas expansiones del espacio-tiempo, se podía crear masa y energía. Y este era el modelo del estado estacionario, que se ha visto incluso, yendo más allá, esto es muy reciente, que Einstein había empezado a escribir algún trabajo que luego no envió a publicar porque vio que no le funcionaba, para intentar hacer esto mismo. O sea, tal era su convicción del universo estacionario, de que siempre era lo mismo. O sea, que se oponían, no sé, fuertemente a pensar que el universo se expandía. Y entonces, Hoyle, que era el defensor de esta teoría de pequeñas expansiones para tener el universo estacionario, vio que en el modelo de Lemaitre, y que luego fue perfeccionado por Gamow, el modelo de Lemaitre fue perfeccionado por Gamow, y entonces pues ya en estos años, pues ya era en los años 40, que estoy hablando, que fue cuando se pronunció la palabra Big Bang, el modelo de Lemaitre de los 30, pues ya fue perfeccionado por Gamow en estos 10 años, y entonces, pues decía que en este modelo con un origen único del universo, resulta que toda la masa y energía del universo se tenían que haber creado, y así lo expresó, así lo expresó Fred Hoyle, se tenían que haber creado instantáneamente, en un enorme Big Bang.
Este es el origen de la palabra Big Bang. Hay que ir a la raíz. ¿Quién dijo Big Bang y por qué lo dijo? ¿Y qué quería decir cuando lo dijo? Pues él sabía lo que se decía y decía que esto era una cosa imposible. No era posible en un instante crear toda la masa y energía del universo con un Big Bang, que Big Bang quería decir con una expansión tremenda del universo. No que todo estuviese allí concentrado y ¡puf! Y hizo ¡puf! ¡Qué va! O sea, no era tonto. O sea, él era una persona, personas muy inteligentes que utilizan la relatividad general de una manera. Como que la gente no tiene ni idea de relatividad general, ni de lo que dijo uno, ni de lo que dijo el otro, pero resulta que lo que Peebles dice es que cuando eligió la palabra Big Bang, la eligió mal, tenía que haber dicho otra cosa, porque este Big Bang la gente luego lo confundió con una explosión usual. Pero él lo dijo bien. Y años después es cuando aparece la teoría de la inflación de Alan Guth. Exactamente. O sea que lo que Hoyle quería decir era inflación. Y luego estuvo defendiendo hasta el día de su muerte, que ocurrió en el año, creo que es 2002, hasta el día de su muerte estuvo Hoyle defendiendo de que él lo que quería decir entonces era la teoría de la inflación, o sea, lo que luego se materializó en la teoría de la inflación. Exactamente esto, y además está dicho, o sea, porque solo esto es una locución y uno puede recuperar lo que dijo palabra por palabra, y dijo, el universo se tendría que crear en un solo Big Bang, mientras que ellos en su teoría creaban pequeños Big Bangs, solo un poco de materia, un poco para compensar la que se iba y quedara el universo pues con la misma densidad de materia. En fin, son conceptos complicados, pero en fin, es a donde puedo llegar, ¿no? Y después de eso, Emili, ¿qué sabemos del primer segundo del universo? Del primer segundo del universo, ahí es otro tema, bueno, este es otro tema en que he intervenido. El tema de la palabra Big Bang, siguiendo con el término Big Bang, la palabra Big Bang la dijo Hoyle en este contexto y significando esto, que él aclaró luego que él lo que quería decir con Big Bang era inflación, lo que luego se hizo inflación. Y esto lo he hablado con los creadores de la teoría de la inflación y dicen, sí, es verdad, lo que pasa es que no fue muy allá. Y en su teoría del estado estacionario tampoco, o sea, no veía cómo se creaba, o sea, no tenía un modelo concreto de hacer esto, cosa que los de inflación sí que han hecho. Sobre el origen del universo ya vamos desde la palabra Big Bang, porque ahora Big Bang tiene tres conceptos. Big Bang tiene el concepto inicial, que es inflación, o sea, Big Bang es exactamente inflación, afirmado por Hoyle. Él quiso decir lo que luego es inflación. Este es uno. Segundo, lo que hicieron Hawking y Penrose, la singularidad del Big Bang, demostrar que las ecuaciones de Einstein, en condiciones que hay que decir, o sea, cuando tenemos una contracción, como en el caso de un agujero negro, o en el origen del universo en que aparece todo desde un punto, las ecuaciones de Einstein llevan indefectiblemente, por narices, te llevan a una singularidad, tanto en un caso como en el otro. Y la singularidad del origen del universo, que viene de las ecuaciones de Einstein de manera matemática, o sea que esto es así, o sea, te llevan a una singularidad. Pues esto es lo que se llama la singularidad del Big Bang. Bien, ya hablaremos de ello. Y luego el tercer concepto de Big Bang, o sea que uno es el Big Bang inflación, el otro es la singularidad del Big Bang, que es realmente el punto singular, el inicio de todo. Bien, hablaremos de él. Y luego es el llamado modelo de Big Bang. Resulta que el modelo de Lemaitre y Gamow
cogió lo que les había dicho despectivamente Hoyle, y lo cogieron y dijeron, mira, pues qué palabrita, pues vamos a cogerlo para nuestro modelo. Y ahora le llamaremos modelo del Big Bang. Y ahora le llamamos modelo del Big Bang. Cuando el otro quiso decir, este modelo es una barbaridad, porque este Big Bang no se puede producir. Pero luego cuando vino la inflación y ya se dio cuerpo a este modelo, pues esto es lo que ha quedado como modelo de Big Bang. O sea que son las tres acepciones de Big Bang, las tres. Respecto a la singularidad, que es la que parece que ahora me estás preguntando, o sea, yendo hacia el origen, lo primero que tengo que decir, y en esto he escrito varios artículos, incluso me he puesto contentísimo ahora, porque resulta que los de ChatGPT, o sea, si uno empieza a buscar cuestiones del Big Bang y tal y cual, resulta que aparecen cosas que he dicho yo en mis trabajos recientes sobre las singularidades y tal, que son clarísimas, En física no hay jamás ninguna singularidad. Ha habido muchas singularidades, muchas. En la electrodinámica había singularidades por doquier. En muchas ocasiones ha habido singularidades, pero todas han desaparecido, porque no hay ninguna singularidad en física. La singularidad lo único que te dice es que la teoría no es correcta en el lugar donde aparece la singularidad. La teoría que tú estás utilizando, si te aparece una singularidad, quiere decir un infinito, una cosa que se hace infinita, pues no es correcta, la teoría allí no es correcta. Siempre se han resuelto, siempre. Y he escrito artículos, ¿no?, dedicados a esto, siempre se han resuelto. Entonces, ¿qué ocurre con esta singularidad del Big Bang? Resulta que se utiliza la teoría de Einstein. La teoría de la relatividad general, maravillosa teoría, tal vez la teoría más grandiosa que se haya construido nunca, con permiso de la cuántica, la física cuántica, con permiso de la física cuántica, que tal vez aún lo sea más, pues resulta que cuando bajamos a un átomo no sirve para nada. O sea, esto hay gente que cree que la relatividad general es para todo, para el universo, y un átomo también está en el universo, ¿no? Si vamos a un átomo, pues tú vete con las ecuaciones de la relatividad general a un átomo, fracasa como fracasan las ecuaciones de Newton. Igual, o sea que para esto no sirve. Si ya no sirve para un átomo, que tiene unas dimensiones pequeñitas, pero bueno, tiene sus dimensiones, allí hay que utilizar la física cuántica, que para esto se creó, para llegar a estos niveles. Pues entonces, ¿cómo podemos pretender llegar al origen del universo con la relatividad general? No podemos llegar ni con la física cuántica. Con la física cuántica podemos llegar al átomo, y a los gluones y a los quarks. Ahí podemos llegar con la física cuántica. Pero la física cuántica, si nos vamos al origen del universo, tiene un límite, que son los límites de las variables de Planck. O sea, en tiempo, pues 10 elevado a menos 44 segundos, 40 tal. En energías, pues 10 elevado a 30, o en temperaturas a 10 elevado a 30 kelvins o lo que sea, hasta ahí. Tú puedes llegar hasta ahí. A partir de ahí no tienes física. Lo que pasa es que para los físicos teóricos, igual que para los médicos, nunca pueden decirle a un paciente, no sé lo que usted tiene, no lo sé. Entonces, ¿para qué sirve? Le llamamos singularidad. El físico teórico, ¿para qué sirve? Y aquí ocurre lo mismo. O sea, cuesta mucho decir, pues no lo sé, no podemos llegar ahí, no tenemos física. Incluso hay un enorme desierto que no se sabe si este desierto se podría cruzar de órdenes de magnitud, o sea, de ir de los experimentos del CERN hasta estos 10 elevado a menos 40 que digo, de las constantes de Planck, hay un enorme, y le llaman desierto, dicen, no, es un desierto, pero podemos seguir aplicando las leyes, no va a haber nada nuevo aquí, no va a haber nada, podemos llegar ahora más allá de Planck, ahí ya, no. O sea que esta singularidad que aparece en estos teoremas rigurosamente son perfectos. Y los rusos quedaron admirados, la escuela rusa, quedaron admirados porque fueron los primeros de hacer teoremas de singularidad los rusos. Y cuando vieron el teorema de Hawking y Penrose, creían que tenía algún error, que tendría algunos condicionantes y tal, pero no tiene ningún, o sea,
es un teorema limpio, y te dice esto. ¿Por dónde falla el asunto? Pues que no te lo puedes creer porque la teoría que utiliza, que es la teoría de la relatividad general, fabulosa teoría, resulta que no puede llegar ahí, no llega, se para mucho antes que la cuántica, que digo, es que no llega a la cuántica, pero es que esta llega mucho menos, esta no llega ni al nivel de los átomos. ¿Cómo va a llegar al origen del universo? O sea, esta singularidad está en un dominio donde la teoría no es aplicable. O sea, yo tengo un magnífico teorema, pero que me dice cosas en una región en que la teoría que utilicé para demostrar el teorema no vale. Esta es la situación, simplemente. Esto es lo que hay. Antes ha mencionado la radiación cósmica de fondo y creo que es importante que la entendamos para seguir con la conversación. Sí, la radiación cósmica de fondo, efectivamente. Bueno, o sea que esto lo dejamos en suspenso porque... Sí. Ahí no lo resolveremos aquí. No vamos a resolverlo por mucho que... O sea, si uno quiere pensar del segundo y tal y cual, pues bueno, cuando tenía hay un libro de Steven Weinberg, que ya es antiguo, pero que es precioso, Los 3 primeros minutos del universo, que este es recomendable para cualquier persona. Evidentemente que se ha descubierto muchas más cosas desde entonces, pero en esencia es un libro magnífico, sigue siendo un libro magnífico, para empezar, y luego uno puede ir más, vale, pero es difícil encontrar otro sucesor, otro libro actualizado que tenga el valor que tuvo este de Los 3 primeros minutos del universo de Weinberg. Es difícil encontrarlo, porque hay a patadas libros, pero no hay uno que sea el libro. Pero, de todas maneras, pues pensemos que cuando el universo tenía, o sea, después de esta etapa de inflación y tal, que esto sería difícil de entender, además ni se entiende, o sea, teorías de inflación hay muchas, lo cual quiere decir que no hay ninguna que sea aceptada por todos, no hay ninguna buena. O sea, hay tantas, hay demasiadas, simplemente. Se empiezan a dudar, que a lo mejor resulta que no hubo un origen, sino que en esta etapa, como no podemos decir nada sobre ella, podría ser un universo pequeñito que luego se fue expandiendo, o sea, que venga de otra etapa, un universo pulsante, puede ser, no está excluido, no está excluido, o sea, no podemos decir llegar a este origen. Ahora, sí que sabemos, y esto en el laboratorio se puede experimentar, pues llegar a cuando el universo tenía milésimas de segundo, y sabemos claramente que cuando tenía un segundo, el plasma de quark y gluones, porque entonces no existían ni siquiera las partículas elementales, existían en este plasma que se formó después de la inflación. Los fotones, era un plasma oscuro, o sea, los fotones, si la luz quería atravesar el plasma, no podía, porque salía un fotón de aquí y al cabo, o sea, el recorrido libre medio era pequeñísimo, ¡plaf! Allí ya quedaba anulado, o sea, no había ningún fotón que pudiese llegar de aquí a aquí. Y los primeros que pudieron liberarse de este plasma, los primeros fueron los neutrinos primordiales. Cuando tenía un segundo de vida, cuando el universo tenía un segundo de vida, los neutrinos, el neutrino es una partícula que no se la puede, en fin, tienen pequeñísimas masas, pero tan pequeñas y tal, o sea, viaja, atraviesa toda la Tierra en nada. A nosotros nos atraviesan miles de millones de neutrinos, atraviesan nuestro cuerpo a cada segundo. Miles de millones de neutrinos, esto es una cosa que ya alucinamos, atraviesan nuestro cuerpo. Pues bien, cuando el universo tenía un segundo, los neutrinos primordiales pudieron ya liberarse y atravesar, o sea, viajar de un lugar hasta el otro extremo del plasma, o sea, sin que los pudiesen detener, o sea, viajar desde un extremo al otro del universo, o sea, esto era todo, o sea, el plasma era todo el universo, pues el neutrino podía viajar, porque ya no había manera, ya no de interaccionar allá pero antes ni siquiera los neutrinos podían hacerlo. Pero, ¿y la luz? ¿Y los fotones? Los neutrinos un segundo, los fotones tardaron, pues, 375.000, digamos, o 380.000 años. En el 380.000
años, 380.000 años. En el 380.000 se hizo la luz. Exacto. O sea, esto puede parecer mucho o puede parecer poco. Hombre, un segundo parece muy poco, realmente, o sea, esto es alucinante. Pero el otro, 380.000 años, todavía los fotones no podían atravesar el universo, o sea, eran controlados, eran destruidos, pero entonces es cuando se formaron los átomos de hidrógeno. Un átomo es una estructura muy vacía, tiene un núcleo, el protón, y luego tiene el electrón, que está muchísimo más allá, y todo lo demás es nada. Esto es la física cuántica. Creo que decía en su libro que si imaginásemos un átomo como un estadio, sí, el protón era un guisante en el centro. Exacto. Y el electrón una mota de polvo en las gradas. En las gradas. Y el resto vacío. Es así, O sea, nuestra materia, todo esto, que es la impenetrabilidad y todo esto, son efectos cuánticos. O sea, pero esto está todo vacío, o sea, es increíble, o sea, cuando uno se detiene a pensar, es una estructura, la estructura de los átomos, es una cosa maravillosa. Pues es así. Y entonces, pues resulta que estos están vacíos, y cuando se formaron los átomos de hidrógeno, cuando los átomos de hidrógeno condensaron a bajar la temperatura, entonces los fotones ya pudieron viajar, y entonces se hizo la luz. Por primera vez en la historia del universo se hizo la luz, cuando este ya tenía 380.000 años de existencia. Es precioso el momento en el que explica eso en el libro. Y esta es la luz que luego recibimos, que todavía vemos, y esto fue la prueba, efectivamente, de que el universo había evolucionado de esta manera. ¿Y la radiación cósmica de fondo tiene que ver con todo eso? Es esto, sí. A esto se le llama la radiación cósmica de fondo, es esta luz. Voy a dar un salto enorme, Emili, y me voy a esa parte de la historia en la que llamas la segunda revolución de la cosmología. Bien. ¿En qué momento estamos y qué se descubre? Sí, bueno, primero habría, esto es otra cosa, al decir estas revoluciones de la cosmología, es otra de las cosas novedosas que no se hallan en otros libros. O sea, en esto he sido originalísimo al crear mi libro. Identificar las dos revoluciones cosmológicas, que se pueden comparar con la Revolución Francesa. Esto no lo hice en este libro, lo hice en el siguiente, que está Springer, porque Springer me dijeron que les hiciera el libro en inglés y tal, y es como especie de segunda edición ampliada, un libro que tengo para Springer, y allí me dio tiempo todavía a reflexionar un poco más y poner esta comparación, por qué les llamo revoluciones, y compararla con otras revoluciones. O sea, efectivamente, la primera revolución, yo digo que va desde el 1912 al 1932. Y uno dirá, ¿y por qué al 1932? Porque aparece el modelo de Einstein de Sitter, y fue cuando todos los grandes genios digirieron, o sea, fueron capaces de entender esta revolución, fueron capaces, los grandes genios, a veces les cuesta, Einstein, le costó muchos años, pero en el 32 ya se convenció del todo, y ya hizo con de Sitter su modelo de Einstein de Sitter, que ya dijo, pues sí señor, el universo se está expandiendo. El universo se está expandiendo de acuerdo con esta ley de Hubble, que hay que modificar la constante de Hubble muchísimo, y esto se hizo todavía en el transcurso de los años posteriormente, o sea que no se obtuvo allí la verdadera en el 32, pero las revoluciones hay que cortarlas por algún sitio, o sea, hay que identificar los años en que se produce el gran cambio se acepta, y no quiere decir que se termine, o sea, sigue todavía. O sea, todo esto que decimos de la radiación cósmica de fondo, que confirmó esta primera revolución, no es que, o sea, pero si uno tiene que esperar hasta que la revolución termina del todo, pues no. O sea, las revoluciones se definen así. La Revolución Francesa se define en unos años, y no quiere decir que acabase entonces. Siguió. La revolución industrial, pues se produjo en unos años, pero siguió unos años más. Y esto es lo que he identificado. O sea, el punto culminante es cuando Hubble publicó sus trabajos. No Lemaitre, porque el trabajo de Lemaitre nadie le hizo caso. Hubble publicó su trabajo. Este es el punto definitorio, el pico. Pero la revolución va desde el 12, en que se fue capaz de empezar a trabajar, hasta el 32, en que esto fue aceptado por todos.
pero todavía siguió. Y la segunda revolución también veo que son unos 20 años, y la identifico de la siguiente manera. La segunda revolución tiene que ver con la aceleración de la expansión del universo. Esta es la otra gran revolución cosmológica, entender que el universo no solo se expande, sino que su expansión se acelera. Esto es terrible, esto es terrible. ¿Por qué? Porque si el universo solo se expande, esto es mucho más fácil de explicar. Solo necesita un impulso inicial. O sea, ya debido a las leyes de Galileo, o sea, de la inercia, o sea, si nosotros damos un impulso inicial a una partícula, si ésta no tiene rozamientos libre, pues ésta continuará siempre en este estado de movimiento. Si nosotros damos un pequeño impulso inicial al universo, este se expandirá, se expandirá, se expandirá. Ocurre que existe la gravedad que lo va frenando, y bueno, se expandirá hasta cierto punto, y luego la gravedad pues lo frenará y retrocederá, ¿no? Pero bueno, esto se puede explicar, que hubiese algún impulso de alguna manera, y tal. Pero ahora resulta que el universo no solo se expande, sino que su expansión se acelera. Esto se empezó a ver como en la primera revolución. Hay que empezarlo no en el momento, no ha empezado la primera cuando Hubble publicó la ley de Hubble, no, hay que ver de dónde viene. Y aquí también hay que ver de dónde viene. O sea, hay muchos que afirman que el descubrimiento de la aceleración del universo por las estrellas supernovas, porque se vio que las estrellas candelas estándar, pues resulta que había una aceleración en la expansión. Esto fue una cosa increíble que nadie esperaba, que nadie había previsto. Esto es totalmente falso. Yo mismo, en nuestro grupo, tenemos trabajos, pero no yo, muchísimos otros grupos. Había varios indicios de varias partes, pero uno de los indicios, este tiene que ver con otra cuestión que ahora me voy a liar. Es que estoy pensando cómo cogerlo esto. Bueno, de manera simple, se había visto que algunas observaciones cosmológicas se ajustaban mejor si en las ecuaciones se ponía una constante cosmológica pequeña pero no nula. Datos observacionales se ajustaban mejor, no estoy explicando toda la historia, sino simplemente lo esencial. Se ajustaban mejor si se ponía una pequeña constante cosmológica, pequeña pero no nula. Se había intentado demostrar teóricamente en años también, Hawking fue uno de los que intervinieron, Polchinski, que la constante cosmológica era nula, era exactamente cero, con argumentos teóricos, y no se había conseguido. Y nosotros lo que vimos es que, ostras, pero si hay resultados que van mejor si la constante cosmológica no es cero, sino que tiene tal valor, pequeño, pero un valor, simplemente por ajuste de datos observacionales. Y hubo trabajos en esta dirección. Y otra indicación que es más difícil de explicar era que en este equilibrio, en esta balanza que nos da la ecuación de Einstein, de la curvatura del universo por una parte y las masas y energías por el otro, curvatura y masas y energías por el otro, pues resulta que había una falta de este término de masas y energías. Había una falta. O sea, las observaciones, viendo la curvatura, la curvatura del universo, que se puede medir, viendo la curvatura del universo, se veía que la curvatura era prácticamente cero. No se puede saber si es un poco positiva o un poco negativa, parece que es un poco positiva, es 0,001 más menos 0,002, o sea que el error es mayor, o sea que con el error puede ir para abajo, puede ser negativa, pero bueno, es por decirlo, es decir, que es prácticamente cero. Y entonces, contando las masas y energías del universo, había un déficit. ¿Cómo puede ser esto si nos creemos la relatividad general a nivel cosmológico? Había un déficit y que era grande, que era considerable.
Y este déficit se podía solventar con esta constante cosmológica, con la energía asociada a la constante cosmológica, porque este equilibrio que digo lleva todo, o sea, lleva todo. Si la constante cosmológica es cero, ya no te ayuda a subir, ya no produce una energía para subirte esto. O sea, eran otros argumentos totalmente distintos a los de Einstein. No era para hacer que el universo no colapsase, no, porque ahora sabemos que se expande, sino que resulta que faltaba energía en el universo, faltaba energía en el universo. Esto es lo que nos decían estos trabajos. Y estos se produjeron ya en el año en torno al 1985. En el 1985. Entonces llegó a finales de siglo, en el 1998-99, los trabajos en que se observó que efectivamente, por datos observacionales, se observó que el universo se expande aceleradamente. Hay una aceleración en la expansión del universo, o sea que esto es una energía que nadie sabe de dónde viene. Porque claro, como he dicho antes, si el universo solo se expande con un impulso inicial, ya tenemos suficiente. Si el universo se expande aceleradamente, el coche, para acelerarlo, el motor tiene que actuar constantemente, o sea, hay que acelerar, o sea, tiene que haber una energía que constantemente está acelerando la expansión del universo. Entonces, ¿de dónde sale esta energía? O sea, que esta energía ya se había visto que existía este déficit y esto es la energía oscura. Eso le iba a decir, lo que llamamos energía oscura, que es aproximadamente el 70%. Sí. Esto coincide con los cálculos que ya se habían hecho en los años 80, o sea, antes, o sea que esto cuando uno hace un gran descubrimiento, igual le ocurrió con el descubrimiento de Hubble, cuando Hubble, esto no lo he comentado, pero cuando Hubble hizo propuso su ley y tal y cual, bueno, todo lo habían hecho ellos, o sea, Hubble había hecho todo, Hubble, y no fue hasta su muerte, hasta el último año antes de su muerte, que reconoció la contribución de Bestos Leifer y le escribió una carta hablándole de sus velocidades y mis distancias, o sea, que Hubble era muy exclusivo en esto, y hay muchos de estos investigadores que son muy exclusivos, parece que lo ha hecho todo uno y los demás, y en esto también, sorpresa enorme, nadie esperaba que el universo se acelerase. ¿Cómo nadie esperaba que se acelerase? Se esperaba que se acelerase porque las cosas no cuadraban, o sea, no cuadraban, lo que pasa es que no se había comprobado, no se había visto, y ellos lo vieron directamente, midiendo distancias y viendo cómo varían estas distancias, y estas distancias, pues la variación no es lineal, sino que se acelera, Esto es lo que comprobaron, y vence incluso la atracción gravitatoria, porque ellos decían, no, nosotros lo que mediremos es que cómo la gravedad frena la expansión del universo. Pero vieron que esta aceleración iba más allá. Claro que la frena, no es que la gravedad no frene, la gravedad la frena, pero esta todavía vence el frenado de la gravedad. ¿Esta es la frontera del conocimiento en el estudio de cosmología actual? Bueno, la frontera del conocimiento hay que ir perfeccionando todavía muchas cosas. Por ejemplo, la materia oscura se conoce como mínimo desde los años 30. La existencia de la materia oscura, porque es fácil de ver. Había galaxias que resulta que los objetos que tenían alrededor, pues resulta que, bueno, las órbitas de los planetas, ¿no?, correspondían a una masa mucho mayor que la masa visible de la galaxia. Resulta que las órbitas pues correspondían a... Porque resulta que si la galaxia solo tuviese la masa correspondiente a la luz que desprende, resulta que aquellos satélites ya se habían marchado. Entonces, pues se vio indirectamente de que hay enormes cantidades de materia oscura. Y después de tantos y tantos años, porque digo de los años 30, pues ya hará 100 años enseguida,
resulta que todavía no sabemos qué es la materia oscura, que hay varias teorías, ¿eh? Son partículas que no hemos detectado, que todavía no vemos y que solo interaccionan gravitacionalmente, bueno, este es uno de los grandes misterios, o sea que la frontera, ahí tenemos una frontera, que ya lleva 100 años ahí, y que no hemos podido cruzar, Otros dicen, no, es que la materia oscura no, es que tenemos que modificar las ecuaciones de Einstein. Han llegado hasta aquí y en esto hemos trabajado también en nuestro grupo, ¿no? O sea, modificar y modificando las ecuaciones de Einstein consigues estos efectos, o sea, no necesitas materia oscura, no necesitas la energía oscura, porque son términos de estas modificaciones que te hacen este papel. Entonces, pero hay que convencer, o sea, no tenemos una guía como en las ecuaciones de Einstein, que hubo una guía tan preciosa, tan simple, enormemente simple, y que llevó a unas ecuaciones únicas que reflejan esta idea. Es una cosa extraordinaria, o sea, es una cosa preciosa, o sea, esto es como una obra de arte, como una sinfonía, o sea, ahora estamos en una situación, en fin, mucho más triste, hay demasiadas teorías, demasiadas modificaciones de las leyes de Einstein, para explicar cosas que, desgraciadamente, pues no hemos conseguido explicar. O sea, la materia oscura, qué sencillo que sería pues encontrar algunas partículas que no hemos visto hasta ahora, neutrinos, más neutrinos, objetos que son difíciles de ver, agujeros negros primordiales, bueno, tal vez es la teoría que hoy en día está más en vigencia, ¿no? O sea que sí, tiene capacidad de, si se formaron agujeros negros, cada vez hay más observaciones y la teoría van a cambiar, más observaciones. Por ejemplo, ahora se está investigando muchísimo en la aparición de las primeras galaxias en el universo. Cada vez se está retrocediendo más, o sea, se produjeron cuando el universo tenía unos 300 millones de años. Pero ahora los 300 ya son casi 200 millones de años, y es ir mucho más atrás. Y entonces la pregunta es, ¿cómo en tan poco tiempo, en los modelos que tenemos de evolución del universo, de los que no he hablado, pero hay que ver luego cómo todo va evolucionando, que es una cosa preciosa, ¿no? Pues, ¿cómo hubo tiempo para formar estas enormes galaxias, o estos agujeros negros tan enormes? ¿Cómo hubo tiempo? Y no se explica con los modelos que tenemos de evolución del universo primitivo, no se explica. Y cada observación pues plantea más interrogantes, porque se van obteniendo más y más objetos en este periodo. O sea que hay varias fronteras abiertas, la energía oscura. Ahora una que es muy candente es este valor de la constante de Hubble. La expansión del universo se ha mantenido constante durante toda la historia del universo, la constante de Hubble, o no. Los datos obtenidos de las observaciones del fondo de microondas, del CMB, pues nos dan un valor. Si vemos las observaciones más recientes de cómo los objetos cercanos se van alejando, o sea, más parecidos a las candelas estándar y tal, ¿no? Con las supernovas y tal, pues entonces obtenemos un valor ligeramente distinto, pero ligeramente es casi un 10%, y esto es mucho, esto es mucho, o sea, no entra dentro de los errores, y por tanto no se explica, o sea, y si la constante de Hubble ha ido cambiando a lo largo de la historia del universo, entonces hay que modificar las ecuaciones de Einstein, hay que modificarlas, porque esto no cabe, ya dentro de las ecuaciones de Einstein no cabe que la constante de Hubble varíe. Creo que imagino la respuesta a la pregunta que le voy a hacer, pero habiendo dedicado su vida profesional a la investigación, ¿se sigue maravillando de lo que se ha conseguido en los últimos 100 años en cosmología? Sí, me sigo maravillando, o sea que incluso diría, con nostalgia, eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es decir, tal vez las cosas eran más fáciles, se podían hacer grandes descubrimientos más claros y había mucho más por descubrir, diría uno, ¿no?, que se tenía.
hacer estos grandes descubrimientos que se hicieron con las teorías de la relatividad, con la física cuántica y todo esto, pues parece que de alguna manera, y claro, o sea, viendo históricamente estos descubrimientos capitales, eran clarísimos, son épocas muy bonitas de describir. Ahora es más enrevesado, o sea, describir, aunque, por así decirlo, la investigación prosigue, o sea, la investigación prosigue. Hay muchos más investigadores vivos que investigadores muertos, esto se ha dicho tantas veces, pero muertos quiere decir los que murieron desde el principio de los tiempos, o sea que es una cosa que se va avanzando muchísimo, muchísimo. Lo que pasa, pues que, por ejemplo, en otro de mis campos, en la cosa de las partículas y tal, en el CERN, pues ahora cuesta convencer, invertir más allá, porque descubrimientos tan gordos, el último descubrimiento gordo que se hizo y que tiene que ver con la cosmología es la partícula de Higgs, la partícula de Higgs que da masas a todos, o sea, en una etapa de la evolución del cosmos es importantísima la partícula de Higgs, pero las supersimetrías, no hay manera de encontrar ninguna prueba de las supersimetrías, no digamos ya de las teorías de cuerdas, parece que estamos en un impasse. Y ahora está predominando bastante la cosmología observacional. Y es a lo que se dedican los estudiantes de mis estudiantes, de los que yo formé, todos se dedican a la cosmología observacional, evidentemente porque, claro, datos, y hay mucho trabajo ahí. Y es por donde van avanzando las cosas, o sea, otro gran descubrimiento que se ha producido en este sentido fue el de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son un descubrimiento tremendo, ya predichas en la teoría, estaban en la teoría, pero costaban mucho de ver, ¿no? Y ahora se han visto, y ahora son los proyectos de observación del universo con ondas gravitacionales que van más allá que la óptica, que la radiación electromagnética. Las ondas gravitacionales pues nos pueden dar más datos sobre los primeros instantes del universo, ¿no? Y como se ha visto, o sea que ha habido descubrimientos de agujeros, colisiones de agujeros negros, en fin, es un campo importantísimo ahora. Esta pregunta que le voy a hacer es casi una broma. Ningún descubrimiento lleva el nombre de su descubridor. Sí. Esta es una cosa que me fue surgiendo mientras escribía el libro, porque resulta que, bueno, ahora se produjo luego lo de que se nombró la ley de Hubble-Lemaitre. Es un pequeño paso, pero esto es verdad, o sea, esto es una ley que la propia persona que formuló la ley entra dentro de su propia ley, porque resulta que se llama la ley de Stiglitz y él mismo reconoce que esta ley no debería llevar su nombre, porque esta ley la descubrió Merton antes que él. O sea, es una cosa tremenda, O sea, él propone la ley y al proponer la ley, él se mete dentro de su propia ley, porque él no ha descubierto esto por primera vez, sino que lo copió de Merton. Lo que pasa es que tuvo mucho más éxito en divulgarlo, en difundirlo, en aplicarlo, y es lo que ocurre muchas veces. Ocurre muchas veces, que una cosa la descubrió alguien, pero luego es otra persona la que, bueno, a veces malintencionadamente, también ha habido casos de estos, o sea, de robo, ha habido, pero muchas veces es, pues mira, por la popularidad que tiene el personaje, porque difunde mejor las cosas. Por ejemplo, en estos ejemplos que he puesto, en estas personas que han salido, Vesto Slipher es una persona que nadie le conoce fuera de los círculos de astronomía y de cosmología. Vesto Slipher era un científico terrible, o sea, hizo una obra tremenda, muy serio, era demasiado serio. Hasta que no estaba convencido de que lo que había hecho era verdad, no lo publicaba, o sea, tiene muchas cosas que no las publicó. Y cuando lo publicaba, lo hacía de una manera rigurosa, él mismo a veces lanzándote las piedras a tu propio tejado, o sea, hay gente que es muy espectacular con lo que publica, muy espectacular. Si hay alguna cosilla que no acaba de funcionar, lo esconde. Bueno, en fin, no es por decir, pero ocurre. Hay gente que es espectacularísima, además, es que esto lo hemos hecho nosotros. En fin, y él era lo contrario. Entonces, pues resulta que ocurre esto que... y en el libro este,
pues hay muchos ejemplos, no en mi libro, sino en el que propuso esta teoría, pues él propone muchos ejemplos en que efectivamente la ley no lleva el nombre del que la descubrió. Y mi conclusión es que esto tampoco es tan importante luego pasados los años, o sea, porque resulta que hay que pensar que el nombre de una ley es una etiqueta. Simplemente nosotros hemos de pensar que aquello es una etiqueta. Detrás de este descubrimiento hay una cantidad de nombres, personas que contribuyeron muchísimas. No ya porque tenía que ser este en lugar del otro o tenía que ser este en lugar del otro. Cuando se propuso el nombre de Hubble-Lemaitre para la ley de Hubble, yo propuse, además, y lo propuse, que se tenía que llamar de Hubble-Lemaitre-Schleifer. De Hubble-Lemaitre-Schleifer. Lo propuse. Se empezaron a pensar, pero luego tendríamos que poner a lo mejor a este otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no se acaba. O sea, los que contribuyeron, si uno empieza a escarbar y... es que todo lo hizo esta persona que lleva el nombre de su ley. Que va, jamás, nunca. Siempre ha habido contribuciones de muchos. Y esto hay que remarcarlo. O sea, y entonces hay que pensar que este nombre es una etiqueta. Y pensar que el nombre es la etiqueta. Nunca pensar que esto lo hizo este personaje, es un personaje que está muy por encima de los demás, hizo una cosa muy por encima, no hay que pensarlo. Simplemente pues, fue afortunado, destacó pues, por circunstancias, pero que hubo muchas otras contribuciones. Así es como hay que pensar. La última pregunta creo que es la más difícil que le voy a hacer. Después de todo lo que le ha dado la ciencia, ¿con qué se queda? Bueno, ¿con qué se queda? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Vamos a concretar la pregunta. No lo sé. Bueno, a mí la ciencia me ha dado mucho. O sea, mirando en retrospectiva, yo cuando era pequeño, pues se produjo la llegada del hombre a la Luna. Y yo quería ser astronauta. Yo quería, sin duda, o sea, pero vamos, o sea, era convencidísimo, y yo quería ser astronauta. Y entonces, cuando me he puesto a pensar, a recopilar sobre mi vida y tal y cual, además de ver que hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer y que no he hecho, por ejemplo, música, o sea, a mí me gusta enormemente la música y tal, entonces mis hijos, lo que ocurre, los dos, además de sus carreras, tienen el grado profesional de música, y no por imposición, Cuidado, que no es por imposición, porque por imposición es imposible hacer estudiar a un niño música, es imposible. Entonces, repasando mi vida, pues hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer, pero estoy agradecido a haberle encontrado un sentido en hacer esta ciencia inútil, o sea, de conocimiento, lo que llaman la ciencia inútil, simplemente teoría del conocimiento del mundo en que vivimos. Y estoy contento, hice matemáticas y física, y a los dos les he sacado partido, y estoy contento, o sea, estoy contento. Piensas que podías haber hecho más, que podías haber hecho esto, lo otro, que esto no lo hiciste bien, evidentemente, o sea, cuando uno empieza a mirar, pero de todas maneras puedo decir que estoy satisfecho y conmigo mismo, y con ello yo creo que es una de las cosas que hay que tener y conservar, o sea, esta autocomplacencia que no está exenta de crítica, ¿no? De autocrítica, pero estar contento con lo que uno ha ido haciendo. Muchísimas gracias, Emili, por su entusiasmo, por su trabajo y por su tiempo. Muy bien, muchas gracias a vosotros.